Ahora sí, Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde. Estamos de vuelta después de un tiempito, ¿verdad? Cogimos ese recesito de las Navidades y tuvo que ser un poquito más largo de lo normal porque teníamos diferentes, ¿verdad?, viajes de trabajo, etcétera. Así que estamos de vuelta, estamos contentos, dándole gracias al Señor. Así que les doy la bienvenida a nuestro estudio número, vamos a ver. Wow. Ahora sí que nadie se lo sabe. Yo creo que lo tengo bien, no sé. 222. 222 es nuestro estudio de hoy, así que bienvenidos a nuestro estudio número 222. 222 oportunidades para hablar del Señor junto a mis amigos. Bueno, ¿qué hemos estado hablando? Hemos estado conversando sobre los pecados respetables. Estamos utilizando el libro de Jerry Bridge, que se llama así mismito, Pecados Respetables. Estuvimos 3 o 4 semanas explicando un poquito y hablando un poquito sobre qué son los pecados respetables. Y empezamos a mencionar algunos de ellos. Ya hicimos la última vez que nos vimos el pecado de la impiedad. Y hoy vamos a entrar en otro temita, así que voy a correr rapidito. Sé que nos tardamos un poquito ahí con la computadora, pero voy a caminar rapidito por un corto recordatorio de lo que son los pecados respetables. Amén. Así que los pecados respetables son pecados que toleramos, ¿ok? Son pecados que toleramos en nuestra vida, que les permitimos que sean parte de nuestro diario vivir. Son pecados que ignoramos porque es que hay otros pecados más importantes que atender. Mira a ver si lo ve. Pecados que toleramos, que hacemos parte de nuestra vida, que los ignoramos porque hay otros pecados más grandes, más importantes que atender. ¿Se entiende? Mira, mami, puedes ponerlo aquí al frente. Ponlo al frente. Ah, no, pero recuéstalo de la... Ahí, de la vela. Exacto. Que no se ve. ¿Ok? Así que, así por encimita, volviendo a tocar, esos son pecados respetables. Mira, sobre todo, son pecados respetables aquellos desórdenes que nosotros escondemos detrás del... Es que yo soy así. Y así Dios me ama. Ay, Pecados respetables, pecados que toleramos, pecados que permitimos que sean parte de nuestro diario o que ignoramos porque es que hay otros pecados más importantes, más grandes. Son pecados respetables todos aquellos desórdenes que permitimos en nuestra vida porque es que yo soy así y así el Señor me ama. Les recuerdo que no existen niveles de pecado. No hay pecados que son peores y pecados que son más light o más suavecitos. No hay niveles de pecado. Existen pecados que tienen peores resultados que otros, peores consecuencias, pero delante de los ojos de Dios no existen pecados blanditos y pecados duritos. ¿Se entiende? Todo el pecado Dios lo aborrece. Amén. ¿Y por qué lo aborrece? Vamos a ver si ustedes se acuerdan de eso. ¿Por qué Dios aborrece todo el pecado? Porque todos hicieron sufrir a su Hijo. Su Hijo no murió por los duritos y no por los blanditos. En la cruz Jesús pagó con su sangre por todos los pecados de la humanidad. Los blanditos y los duritos. Entonces por eso delante de Dios no hay pecados duritos y pecados blanditos. Es que Él aborrece todo el pecado porque todos hicieron sufrir a su Hijo.
¿Se entiende? Yes. Entonces, Cristo, habiendo sido Dios, no tomó como importante haber sido Dios y se despojó de su divinidad. Vino a este mundo en cuerpo humano, físico, siendo dado a luz por una mujer, y vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, la vida perfecta que tú no pudiste vivir ni yo pude vivir. Y vivió su vida demostrándole al mundo que se podía vivir sin pecado. Entregó su vida para pagar por los pecados de la humanidad. Él fue el cordero inmolado. Él fue aquel cordero que llevaron al sacrificio, un sacrificio lo suficientemente grande como para calmar la ira de Dios en contra del hombre. Cristo vino a resolver el problema del pecado entre Dios y el hombre. Y no solamente eso, Cristo vino a aclarar el tema del pecado. ¿Y por qué tú dices aclarar, amén? Porque una cosa es lo que tú piensas que son las cosas y otra cosa es lo que Dios dice que son. Y según la importancia que tú le des a lo que Dios dice, es que tú vas a vivir. Hello. Hebreos 9:22 dice que sin sangre no hay perdón de pecados. O sea que el perdón de tus pecados viene exclusivamente por medio de la sangre de Cristo. Si nosotros creemos esa verdad bíblica, que por la sangre de Jesucristo nosotros recibimos vida eterna y perdón de nuestros pecados, también tenemos que aceptar la verdad de lo que Dios dice para las demás cosas de tu vida. Lo que Dios dice de cómo tú te debes comportar, de cómo debes hacer negocio, cómo debes manejar tus finanzas, tu matrimonio, tus hijos, etc. Porque una fuente no puede dar agua y Coca-Cola. O le crees o no le crees. Y así mismo, como no hay pecados blanditos y pecados duritos, no podemos creerle un cantito lindo de la Biblia y al otro no. Amén. ¿Están conmigo? Yes. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Ok. Cristo vino a darnos claridad sobre lo que tú piensas que es el pecado y lo que realmente es. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, usted lo puede leer más adelante, Jesús lleva el origen del pecado de la acción al corazón. Jesús enseña que si tú lo toleras en el corazón, en algún momento dado se va a revelar en tus acciones. ¿Puedes repetir otra vez? Jesús lleva El origen del pecado de la acción al corazón. ¿Ok? En el capítulo 5 es donde Jesús empieza a decirle, ustedes escucharon que era pecado el adulterio. Yo les digo que en el momento en que tú deseas la mujer de tu hermano en tu corazón, ya has adulterado. Entonces Jesús lleva el pecado de, no, el adulterio no se comete cuando tú vas y lo haces. El adulterio se comete cuando lo deseas en el corazón. Entonces Jesús aclara lo que el hombre pensaba que era el pecado, o donde el hombre pensaba que estaba el pecado. Jesús aclara que no. Yo te voy a decir dónde es que está tu pecado, dónde está el origen del pecado. Y trae el pecado de la acción al corazón, queriendo enseñar que si tú toleras esas cosas en tu corazón, tarde que temprano se va a ver manifestado en tus acciones. ¿Se entendió? Por eso Jesús comienza a enseñar sobre la prevención. Ahí es que dice, si tu ojo derecho te es de pecar, sácatelo. Si tu mano derecha te es de pecar, córtatela.
Y eso no quiere decir que te saque los ojos y las manos. Jesús te está llevando a la prevención. Antes de tú cometer el pecado, si el pecado entra por la vista, por tus ojos, y tú sabes que eres débil ahí, pues mejor quítate el ojo antes de que peque. Si tú sabes que tu pecado es algo que tú cometes, pues mira, antes de cometerlo, mejor quítate la mano. Jesús lo que está diciendo es, vete al origen. Vete a la raíz y antes de que lo cometas, trabaja con el origen del pecado. ¿Lo viste? Entonces, Jesús define el origen de dónde el pecado está en tu vida. Y él entonces dice, vamos a trabajar con la prevención. En vez de tú abstenerte de hacer las cosas, mejor ponle atención a cuando lo tienes en el corazón y córtalo de tu corazón para que no tengas que entonces pasar las consecuencias de cuando lo haces. ¿Se entendió hasta ahí? Jesús apuntó al corazón porque él quería limpiar el lugar donde él iba a habitar. Jesús no habita en tus acciones. Jesús habita en tu corazón y transformando tu corazón cambian todas tus acciones. ¿Lo viste? Por eso es que él se desenfoca del acto y se enfoca en el corazón, porque él sabe que si él vive en tu corazón, tus acciones van a ser transformadas. Entonces él no, si él sabe ya de antemano, yo voy a vivir en ese corazón porque yo voy a transformar las acciones, pues entonces yo tengo que empezar a trabajar con ellos y desenfocarlos de las acciones y empezarlos a apuntar hacia el corazón, porque ahí es que voy a vivir yo. ¿Lo viste? Qué lindo. Bueno, en este proceso, ¿verdad?, de los pecados respetables y de llevar el pecado a donde está, en el corazón, pues hay cosas que le tocan a Dios y hay cosas que te tocan a ti. Dios ya hizo la parte de él. ¿Cuál fue la parte de él? Habilitar un camino para tu perdón. Dios proveyó una salida para tu vida de pecado. Él mostró dónde está el problema. ¿Dónde te dije que estaba? En el corazón. Y te solucionó el problema. ¿Cómo Jesús o cómo Dios hizo un plan para solucionar el problema del pecado de tu corazón? Eso se llama evangelio. Ese es el mensaje que todos los profetas anunciaron, que los evangelistas anunciaron. El evangelio significa mensaje. La solución de Dios para el problema de pecado de tu corazón fue entregar a su único hijo para que Jesús pagara por la deuda que tenías tú y que tenía yo. Y dice que todo aquel que cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esa es la solución para el problema de pecado. Hay cosas que le tocan a él, hay cosas que te tocan a ti. Las cosas que le tocaban a Dios, ya él las hizo, proveyó una salida para tu vida de pecado en su Hijo Jesucristo. Eso está hecho ya. ¿Sí? Ahora te toca la parte tuya. ¿Sí? Romanos 8:13. Búscame algo por ahí. 8:13, mira a ver, Jenny, si tú me lo buscas. Déjame darme un palito de agua aquí. Saludito a todos los que van entrando. Dios me los cuide. ¿Lo tiene? Sí. Romanos 8:13, mira a ver qué dice ahí Pablo. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Léeme ese último cantito. Que si por las acciones de la naturaleza, ¿cómo es? Ese segundo cantito. Hacer morir, donde dice hacer morir. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pero si por el poder del Espíritu, no dice por el poder tuyo, ¿verdad? No dice por tu fuerza. Mira cómo dice la Reina Valera. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, escúchalo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este proceso de la limpieza de tu corazón hay una parte que le tocaba a Dios y Dios ya la hizo, ya Él proveyó un plan perfecto para que tú fueras libre de la esclavitud del pecado. Hay una parte que te toca a ti y es hacerla morir en el poder mismo de Cristo. ¿Cómo es eso, amén? Está muy complicado. Es hacer morir el pecado en tu vida usando la fuerza que te da Dios. Así que en este proceso Jesús enseña, el pecado no está en tus acciones, el pecado está en tu corazón. Quiero que limpies tu corazón porque ahí quiero vivir yo. Y cuando yo viva en tu corazón, tus acciones van a ser transformadas. Hay una parte que le tocaba a papi y papi ya la hizo, me mandó a mí. Hay una parte que te toca a ti y es hacerlas morir, es tomar la decisión. Es como ese cuento del hombre que se está ahogando en el techo de la casa inundado y está pidiéndole a Dios, sácame de aquí, mándame ayuda, mándame ayuda, mándame ayuda. Y sale y llega un bote, llega un helicóptero y llega medio mundo y él no se monta porque está esperando que Dios abra el cielo y baje él y lo rescate. No, es que hay una parte que te toca hacer a ti. Móntate en el bote, móntate en el helicóptero para que Dios se pueda manifestar en tu vida. ¿Entiendes? Hay veces que tú estás esperando que Dios haga cosas y posiblemente es Dios que está esperando por ti, que eche la mano, que eche el pie al bote para él poderse manifestar. Hello. Ten esa conversación que tienes que tener. Posiblemente eso es lo que Dios está esperando, que tú rompas la conversación para él manifestarse. Pídele perdón a aquella persona que tienes que pedirle perdón para romper ese generational curse en tu familia, en tu vida. Haz lo que tienes que hacer para que Dios se pueda manifestar. ¿Qué? Eso lo sabes tú. Solamente te estoy diciendo que en el proceso de la limpieza de nuestro corazón hay unas cosas que le tocan a Dios y unas cosas que te tocan a ti. Ya Dios hizo la suya. Y tú lo que tienes que hacer es decir, como dijo aquel ciego, sí quiero. Sí quiero. Mira, Y de lo demás se encarga él. Dime, mi amor. leyendo esta versión es los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente. Mírate qué cosa más brutal. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados a hacer lo que el pecado te dice que haga. Pues, si viven obedeciéndola, o sea, si no estás obligado a hacerlo, pero si vives obedeciéndola, morirán. Pero, si mediante el poder del Espíritu, no tú solo, mediante el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Bello. Mira cómo es eso. Pablo dice que tú no estás obligado a vivir cumpliendo los deseos de tu corazón. ¿Qué pasa cuando Pablo dice pero? Pablo dice que tú no tienes la obligación de complacer todo lo que tu cuerpo quiere. Y dice que cuando tú vives complaciendo todo lo que tu cuerpo quiere, morirás. Mas si por el poder del Espíritu Santo que habita en ti haces morir, vivirás. Entonces, a mí me gusta porque Pablo le habla las mismas enseñanzas teológicas a diferentes iglesias. Mira cómo lo dice en Efesios. Esto es otra audiencia con otras necesidades, con otros problemas, con otras cosas. ¿Se entiende? Efesios 4, 22 y 23. El mismo Pablo hablándole a otra congregación. Efesios 4, 22 y 23. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál era la pasada manera de vivir?
¿Cómo vivíamos nosotros cuando no conocíamos a Jesús? Complaciendo todos los deseos de nuestro corazón. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado, está adicto, está enviciado, conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice esto, mira, vestíos del nuevo hombre. ¿Qué te quiero decir con esto? En el proceso de limpiar tu corazón, Jesús vino al mundo a aclarar y a resolver el problema del pecado del hombre. Vino a aclarar dónde está el origen y le dijo a los hombres, enseñó Jesús, el pecado no está en tus acciones, el pecado está en tu corazón. Y como yo quiero habitar en tu corazón, hay que limpiarlo. Porque cuando yo viva en tu corazón, tus acciones van a ser transformadas. En esa limpieza, para yo poder vivir ahí, hay unas cosas que le tocan a Dios y hay unas cosas que te tocan a ti. Las que le tocaban a Dios, ya las hizo, me envió a mí. Ahora te toca la parte tuya. Quítate, despojaos y vestíos. Eso es algo que te toca a ti, mi amor, porque Dios no te obliga. Toda la Biblia dice que Dios es un caballero, que Él toca tu puerta y tú decides si lo dejas entrar y tú decides si lo sientas a la mesa contigo. Tú decides si tú invitas a Jesús a tener a que transforme toda tu vida. Así que lo que Pablo está diciendo ahí, que si hay una parte que te toca, tienes que decir que sí. ¿Se entendió? Bello. Pecados respetables. Son desórdenes que nosotros toleramos en nuestra vida, desórdenes que nosotros ignoramos porque es que hay otros pecados más grandes que tenemos que cuidarnos. Y estos pues los podemos dejar por ahí. ¿Se entiende? Nosotros nos despojamos de la vieja vestidura. Nosotros hacemos morir el pecado cuando dejamos de tolerarlo. Escúchame, ¿cómo es eso, Amet? Entonces, ¿cómo yo digo que sí? ¿Cómo es esa parte que a mí me toca? Esa parte que a ti te toca de hacer morir el pecado comienza cuando tú dejas de tolerarlo. Cuando tú sabes en tu corazón que hay cosas que están desordenadas en tu vida y dejas de ignorarlo y empiezas a decir, Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero cambiarlo. Quiero experimentar tu orden en mi vida. No sé cómo lo voy a hacer. Y esto está bello porque la palabra completa dice que tú lo tienes que hacer habilitado en el poder, que tú tienes que querer. La voluntad tiene que salir de ti, pero que tú no lo tienes que hacer solo. Así que con tú empezar a reconocer, ya yo no quiero tolerar este pecado en mi vida. Ya tú empiezas ahí a querer hacerlo morir, le abriste la puerta al Espíritu Santo y empiezan a caerte a palo. Aguanta presión. Hello. Uy. Hacemos morir el pecado cuando dejamos de tolerarlo, cuando dejamos de ignorarlo, cuando dejamos de esconderlo y lo traemos a la luz del reconocimiento ante Dios. O si es necesario, en algunas ocasiones, reconocerlo delante de algunos amigos del reino que te aman y te pueden ayudar con ese desorden. ¿Se entiende? Tenemos no la opción, sino el mandato, la responsabilidad, la obligación de hacer algo al respecto y no seguir escondiéndonos detrás del yo soy así, todos somos pecadores. Y el Señor se perfecciona en mi debilidad. Así es que Él me ama. Cuando dejemos de escondernos detrás de esas aseveraciones y le pidamos a Dios, quiero ponerle un detente a esto en mi vida y quiero experimentar tu orden, y ahí le abriste la puerta. Eso fue un pequeño recap de lo que son los pecados respetables. Hasta aquí, ¿se entendió? Yes. Oye, la última vez que nos reunimos, hablamos de la impiedad.
La impiedad es un pecado respetable. ¿Qué era la impiedad? La impiedad es el estilo de vida de vivir como si Dios no existiese. O sea, la impiedad es el estilo de vida que no toma en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas en nuestro día, tomamos decisiones sin nosotros tomar en cuenta que Dios existe en nuestras vidas? ¿Cuántas decisiones tomamos y de momento cuando nos tocan las consecuencias le pedimos cuentas a Dios o venimos rebeldes delante de Dios y nunca en el origen le pedimos dirección a Dios ni lo consultamos? ¿Cuántos de nosotros vivimos en nuestro diario y no tomamos para nada en cuenta a Dios? Todos tenemos un poquito de eso. Lo vimos en el último estudio. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la ansiedad y la frustración. Aguante, usted puede darle ahora mismo, usted se puede salir del grupo si usted quiere. Si usted quiere seguir barriendo para debajo de la alfombra, usted puede abandonar este grupo en este momento. Pero si usted desea ser sano, ser libre, experimentar el Dios que cambia el lamento en baile, experimentar el orden de Dios y los frutos de la obediencia por primera vez en tu vida, pues quédate un ratito y escucha. Porque eso es lo que garantiza la palabra. Amén. ¿Cuántos se han sentido ansiosos o preocupados? Y digo que levanten las manos, me levantan hasta los pies. ¿Cuántos se sienten ahora mismo en este momento ansiosos y preocupados? También podemos levantar las manos y los pies. Y mi trabajo es estimularte a pensar. No darte todas las soluciones, no darte todo, ¿verdad? A medida que yo pueda, pues te voy a tratar de dar sabiduría, pero te tengo que estimular. Ahora, mira esta pregunta. ¿Creen ustedes que la ansiedad es pecado? Yo tenía esta conversación con mi esposa anoche, ¿verdad? Y fue bien interesante. Porque tiene que pensar un poquito. Claro. Y puede ser que tu respuesta sea, mira, nunca había pensado en eso. Dice silencio primero. Es una pregunta. Y la realidad del asunto es que el silencio... Ay, mira, si mi mamá me regaló esta camisita, mira qué chula. Y me la puse para que ella la viera hoy. Ajá. La realidad es que el silencio, después de la pregunta, si tú piensas que la ansiedad es un pecado, pues de momento el silencio, oye, es justificable. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en ansiedad, tú piensas que tú eres la víctima, ¿verdad? Que hay cosas que te están atacando, que hay situaciones que te están atacando a ti y tú simplemente estás sintiendo todo esto. Pues no hay pecado en eso. Yo necesito rescate porque es como una situación que me está afectando, ¿lo viste? Eso es normal. Que de momento uno no sepa o no estamos seguros, ¿verdad? Pero sí, señores, la ansiedad es un pecado. Y vamos a llevar este tema el día de hoy con mucho amor, no pensando que somos perfectos. Vamos a llevarlo con calma, vamos a llevarlo de la mano con el Espíritu Santo. ¿Por qué la ansiedad es un pecado? Vamos, venga conmigo. ¿Por qué la ansiedad es un pecado? Antes de nosotros entrar en cualquier cosa, usted tiene que entender que una de nuestras asignaciones en este espacio es comparar lo que tú piensas con lo que dice Dios. ¿Qué piensas tú sobre la ansiedad? ¿Piensas tú que es un pecado? Sí, no, ¿y por qué? Y mi misión aquí es demostrarte lo que dice la palabra y el juicio final lo haces tú. Yo sé que aquí en medio de nosotros está el Espíritu Santo y Él dará testimonio de cuál es la verdad. Yo no me preocupo por eso.
Pero yo tengo que trabajar para mostrarte lo que Dios dice sobre las cosas en nuestra vida. Así que, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Decir que yo soy perfecto y que yo no tengo ansiedad? No, estoy con ustedes dentro del barco, llorando, reconociendo lo que dice Dios. Y vuelvo y te repito, según tú le asignes importancia a lo que Dios dice para ti, así tú vas a vivir. Si para ti no es importante lo que Dios dice, tú vas a vivir como dices tú. Y está bien, somos libres, ¿verdad? Pero mi trabajo aquí es, vamos a ver qué dice Dios sobre la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad es un pecado? Bueno, ¿cuál es nuestro blanco, nuestra meta, verdad? Habiendo aceptado a Jesucristo, habiendo creído que su sangre nos hizo libre de la esclavitud del pecado, estando esperando que Él regrese por nosotros, ¿cuál es nuestro blanco? Nuestro blanco es perseguir el ser como Él, ¿sí o no? Entonces, todo lo que me desvíe de ese blanco, todo lo que me haga fallar el blanco, es pecado. Porque transgrede contra Él, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Esto es un estatuto bíblico, quiero que usted lo sepa. Nuestro blanco es perseguir el ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Eso es lo que la Biblia dice que tú debes hacer mientras esperas que Él regrese por ti. Debemos perseguir el ser como Cristo. Entonces, todo aquello que a mí me desvíe de ese blanco, todo aquello que me haga fallar el blanco, es pecado porque transgrede contra Dios, contra la meta que Él ha puesto para nosotros, ¿sí o no? Entonces, una de las características del carácter de Cristo es la plena confianza de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y le pido al Señor que llene mis palabras de amor, de su unción, de su espíritu, para que esto pueda caer en tu corazón con amor y no con dolor. Una de las características del carácter de Jesucristo es que Cristo aceptó la soberanía de Dios. Que a Dios no se le escaparon las cosas. Que todo estaba fríamente calculado y escrito, y Dios conoce el final desde el principio y conoce el principio desde el fin, porque Él es el eterno, y eso de eternidad no lo entiendo yo, pero sí lo entiende Él. Lo opuesto a confiar, ¿qué es? Desconfiar, dudar, ¿verdad? La duda y la desconfianza se manifiestan en actitudes de ansiedad y frustración. La duda y la desconfianza se manifiestan en nuestras vidas en actitudes de ansiedad y actitudes de frustración. La ansiedad y la frustración son pecados de desconfianza. Escúchame, yo sé que aquí hay gente pasando por situaciones bien complicadas. Yo he pasado por situaciones bien complicadas, pero esta es la verdad de Dios. Y siempre he dicho que aunque nosotros no podamos llegar a la altura de lo que Dios dice, no significa que vamos a rechazar la verdad. Así que, ¿verdad? Yo no estoy acusando a nadie. Esto no es un paseíto de culpa. Es estableciendo la base de lo que dice la Biblia. La ansiedad es un pecado de desconfianza.
En las traducciones bíblicas, otras palabras para ansiedad son el afán o la preocupación. ¿Ok? Y así como te voy a decir lo que Dios dice, también te voy a dar ungüento, porque Dios no simplemente dice esto es lo que es y ya. Él dice esto es lo que es, pero esto te hace bien. Y te hace bien por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice Jesús. ¿Quién mejor? ¿Quién mejor para definir esto que Jesús? Mateo capítulo 6. Voy a leer los versos 25 al 27 y después voy a leer un poquitito más adelante en el 31 y 32. Esto es palabra de Dios para tu vida. Esto es tu Señor, tu Maestro, tu Salvador, tu sustentador, hablándote a ti directamente. Mateo capítulo 6, versos 25 al 27 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No te preocupes por tu vida. Las nenas tienen otras versiones. Si encuentran algo lindo, me dicen para leerlo. Esta es la Reina Valera. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Acaso no es la vida mucho más que el alimento? Y el cuerpo mucho más que el vestido. Mira qué lindo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es Jesús hablando. Jesús te está diciendo, mi amor, no te preocupes. No te preocupes por qué vas a vestir, qué vas a comer, qué va a pasar con esto, qué va a pasar por lo otro. No te preocupes. Mira las aves del cielo, cómo no siembran ni cosechan y no se mueren de hambre. El Padre que está en los cielos las alimenta. Y Jesús te pregunta, ¿acaso no vales tú para mí más que las aves? Esto es Jesús diciéndote, ¿cómo tú crees que yo te voy a desamparar? Si yo cuido de las aves y cuido de las flores, ¿cómo yo voy a desampararte a ti, que por ti fue que yo morí? ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane y se preocupe, añadir a su estatura un codo? Jesús queriendo decir, te puedes preocupar todo lo que quieras y tu situación no va a cambiar por preocuparte, tu situación la cambio yo. Aleluya. ¿Te puedo leer el 27? Léelo, claro que sí. ¿Qué versión es? Esta es Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, léela ahí. El 27 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Jesús te está diciendo, por más que te preocupes, por preocuparte no vas a cambiar nada. Entonces vamos un poquito más adelante. Leemos el 31 y el 32. Jesús sigue en el mismo tema y sigue explicando y expandiendo y dando ejemplos, ¿ok? El 31 dice, no se afanen. En otras versiones, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y por qué te leo esto que se parece a lo que él dijo ahorita? Pues Jesús lo repite porque hace una aseveración bien importante y te regala una verdad para que tú te la repitas. Mira cómo termina el 32. Porque vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si te amó tanto que murió por ti, ¿tú no te crees que Él sabe lo que tú necesitas? ¿Tú crees que Él vive en desconocimiento de que tú necesitas paz en este momento? Que necesitas fortaleza. Jesús te está diciendo, Dios sabe que tú necesitas una ayudita financiera. Él sabe que te preocupa que no sabes qué van a comer tus hijos la semana que viene. Él sabe. Pero no te preocupes porque con preocuparte no haces nada. ¿Lo viste? La ansiedad, la frustración o en otras palabras, la preocupación. Mira, no es que no te preocupes. El pecado no es que te preocupes. El pecado no es que te dé ansiedad. El pecado está en que tú dejes que las preocupaciones te dominen a un punto que dudes de Dios. El pecado está en que tú permitas que la ansiedad te domine hasta un punto que tú dudes de Dios, que te lleve a un punto donde tú digas, Dios mío, tú no estás conmigo, tú me dejaste solo, me abandonaste. Todas tus promesas no son ciertas porque estoy solo. ¿Me entiendes? Ahí es que la ansiedad se transforma en un pecado. Yo quiero que usted me entienda bien. Hay gente ansiosa por situaciones emocionales o situaciones de desórdenes químicos y hormonales que necesitan ser medicados. Estos son otros casos, ¿ok? Esto es otra cosa. Estamos hablando de la preocupación que se puede manejar. Estamos hablando de la ansiedad de la que Dios quiere que tú descanses. ¿Ok? No estamos hablando de gente que necesitan una medicación y eso no es pecado. ¿Me entiendes? Que tú sientas ansiedad y necesites la medicación. No es que por tomarte las pastillas estás pecando. No. ¿Dónde está tu corazón? Te estás tomando las pastillas y sigues dudando de Dios, sigues en el mismo lugar. Te estás tomando las pastillas porque sabes que es el tratamiento que te va a ayudar, pero confías en que en eso también Dios tiene el control. Estamos hablando. ¿Se entiende? ¿Están conmigo hasta ahí? Te di entonces un poquito de lo que dijo Jesús con respecto a la ansiedad. Te dijo, no te preocupes, no dudes. Dios sabe lo que tú necesitas. Si Él cuida las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti? Si tú eres más valioso que las aves. Ahora vamos a ver qué dijo Pablo. Pablo hablándole a los filipenses. Filipenses 4:6. ¿Yo le dije a alguien? No. Filipenses 4:6. Este es Pablo hablándole a la iglesia de Filipo. ¿Lo tienes? Sí. Léelo ahí. Filipenses, ¿cuánto dije? 4:6. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, Oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Hello. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Sigo con el 7? No. No se preocupen por nada. Más bien, oren por todo. Díganle a Dios Lo que necesitan. Pero si Jesús dijo que Él sabía lo que tú necesitabas, ¿qué te está dando Pablo aquí? La parte que tú tienes. Pablo te está dando una herramienta para tu paz. Pablo es práctico. Pablo le habló a la gente para que se fueran a vivir una vida piadosa, una vida en Cristo. Jesús te dijo y enseñó, no te preocupes, Dios sabe todo lo que tú necesitas. Él no te va a desamparar. Ya Pablo escuchó a los hermanos decir, pero ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo dejo de preocuparme? Pues Pablo entonces les dijo, sí, Dios sabe todo lo que tú necesitas. No te preocupes.
pero díselo, porque en la oración tú recibes paz. Es como tú decías al principio, que nos toca una parte. Nos toca una parte. Pues la parte que me toca es llevarlo ante el Señor. Claro. Porque como tú decías, el Señor es un caballero. Él no va a entrar a donde no se le ha llamado, ¿verdad? Él va a respetarlos, ¿verdad? Se vaya a quedar aquí entre lo que tú le quieres entregar y lo que tú no le quieres entregar. Ahora, si tú decides en este momento, pues, Señor, yo necesito esto y esto te lo quiero entregar a ti, pues el Señor va a coger. Y esa es la parte que nos toca a nosotros. Claro. Pablo te está diciendo, con aquello que Jesús dijo, yo te voy a dar una herramienta de batalla. Cuando te sientas preocupado, ora. Cuando te sientas preocupado, dile al Señor lo que te preocupa. Por eso es que a mí me encanta tanto Pablo. Pero vamos a ver el otro apóstol, vamos a ver qué dice Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro 5:7. 5:7. Primera de Pedro 5:7, dale. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mira cómo dice la Reina Valera, dame un break. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hablando de Jesús. ¿Tuviste que ya Pedro está usando la palabra aquí? O sea que esto no es algo de ahora. ¿Qué ustedes esperan? ¿Que vivamos la vida sin preocuparnos? No. Que vivamos la vida sin ansiedad. Eso no va a pasar hasta que Cristo venga. La realidad es que es un tema que nos toca a todos. La palabra dice que es un pecado de confianza. Y Jesús te dice, confía en mí, que yo te amé lo suficiente para proveer todo lo que tú necesitas. Jesús dijo, nuestro Padre que está en los cielos sabe lo que tú necesitas. Pablo dijo, Dios sabe lo que tú necesitas. Cuando estés preocupado, dile a Él lo que tú necesitas, que Él te lo da. Pedro dijo, no estés ansioso, descansa en Él. Ahí te di 3 porciones bíblicas. Jesús, Pablo y Pedro, hablando del mismo tema, en el mismo hilo. Confía. Entonces, aquí voy. La palabra nos muestra que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos sin ansiedad y que vivamos, o sea, déjame volverlo a decir. La palabra nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros podamos vivir una vida sin ser dominados por la ansiedad, sin ser dominados por las preocupaciones. Porque la ansiedad te va a llegar, la preocupación te va a llegar. ¿Cuál es el problema? Cuando eso te ¿qué? Te domina. Y te domina a un punto que te hace dudar. Ahí está el pecado. La palabra nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos sin ser dominados por las preocupaciones y por la ansiedad. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos sin preocuparnos de más y que descansemos en Él. ¿Usted lo cree? Usted puede quitarle ese mute al micrófono y decir, sí, yo creo que es la voluntad de Dios que yo viva sin que las preocupaciones me dominen y yo descansar en Él. Adelante. Añadiendo eso que acabas de decir, si volvemos al versículo de Romanos que mencionaste ahorita, Romanos 8, del 12 al 13,
Despojaos. En esta versión decía, no están obligados a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer. No estás obligado a vivir en ansiedad, ¿verdad? Vamos a ponerle, Y preocupación. Y preocupación. Muy bien, bello. Si viven obedeciéndola, morirán. ¿Por qué? Porque Dios lo que viene a traer es vida, no muerte. Aleluya, ¿verdad? Qué bello. Y entonces dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de tu naturaleza pecaminosa, ¿qué? Vivirás. Pero un poquito más arriba, en el versículo, estamos en el 6 en el 6. Mira Romanos 8:6. ¿Qué dice? Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Y si eso lo atamos con que... Llévamelo suave, espérate, que está bueno eso. Si dejamos, léeme el 6 otra vez. Si permitimos que ¿qué? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. Y tú acabas de decir... Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y cuando dice la muerte es la muerte espiritual, una separación entre Dios y tú. Y eso fue lo que Jesús vino a resolver. Pero si dejas que el Espíritu domine tu mente, vivirás. Que podemos ver la muerte como el sentido figurado de que cuando vives en muerte, desconexión de Dios, te consume la ansiedad y la frustración, y ahí es que entra el pecado, porque te domina la mente. No es ¿verdad? Para hacer la diferencia en lo que es una ansiedad muy lindo, muy lindo. Sí, muy lindo. Ahora, si vamos atrás, ¿verdad? Y volvemos a lo que habías mencionado de que dejar que el Espíritu controle tu mente, ¿verdad? Y tus pensamientos, porque cuando tú le das puerta al Espíritu Santo, ¿verdad? Él va a ayudarte a cancelar esos pensamientos para que pueda entonces vivir en ti la verdad de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, si a eso le añadimos Mateo 5, que diste una explicación bien pequeñita, un resumen bien pequeñito, que dice que Jesús lleva el origen del pecado, y el origen mencionaste que era todo el corazón. Todo lo que está pecando en tu vida, de la acción al corazón, y el corazón es donde habita Dios. Pues Dios, por medio del Espíritu Santo, el Señor está controlando tu mente, limpiando tu corazón, para que el pecado que vive en ti, de la ansiedad y la frustración, no domine tus acciones, tus pensamientos y tu vida. Y ahí hace la diferencia de la muerte, de vivir en muerte, versus vivir en vida. Versus vivir en vida, porque pensamos a veces y le pasamos por alto al tema del pecado, pensando simplemente que son acciones malas, matar a alguien, hacer acciones malas. Pero yo creo que cuando tú me preguntaste sobre la ansiedad, te pregunté si la ansiedad era un pecado. Sí, me tuve que detener porque automáticamente todos pecamos de la desconfianza, porque yo creo que no es hasta que realmente entendemos lo grande, único, por eso es que es un pecado que es de Dios, no vamos a dejar de desconfiar. Por eso es que es un pecado respetable, porque es que lo toleramos, pendiente a otros pecados, a no matar, a no robar, a no cometer adulterio, a no desear lo del vecino, pendiente a esas otras cosas, toleramos, dejamos que las preocupaciones nos dominen, nos abacoren. Y sin darte cuenta estás dudando de lo que Dios dijo sobre ti. Y es bien drástico en ese sentido, si lo vemos como lo explica Ver y como lo estaba explicando tú ahorita,
en el sentido de que, como tú dices, muchas veces nos dejamos llevar por los pecados que son actos, cosas que hacemos. Pero como la ansiedad es algo que yo no estoy activamente pensando, yo no lo veo, yo lo siento, yo lo siento. Que es una condición del corazón, pues realmente pues no lo vemos como que es un pecado, porque no lo veo como un acto que yo estoy haciendo, y por eso es bien importante ver lo que Jesús habla en Mateo 5, de llevarlo a la condición del corazón, porque si no lo vemos desde la condición del corazón, no vamos a poder entender que es un pecado de desconfianza, porque no es un acto visible, no es algo que yo puedo ver. Claro. Como mencionaste, la impiedad no es un acto visible. Es un estilo de vida. Y la impiedad... Cuando tú vives sin pensar en que Dios está. Exactamente, no es una acción. Así que, eso está bello, chicas. Gracias por eso que el Señor les ha dado. Así que aquí estamos navegando. Yo me he sentido ansioso. Yo he estado extremadamente preocupado por muchas cosas. Hay ocasiones donde no dudo de Dios. Hay ocasiones donde he dudado. Donde he tomado decisiones en base a lo mejor, a lo que yo creo que es mejor para mí. Yo he sido víctima de la ansiedad. Ustedes saben que a finales del 2023 yo lo que tuve fue... Mi año terminó con ataques de pánico, donde ya la preocupación tomó tanto poder sobre mí que mi cuerpo empezó a reaccionar de maneras en su incomodidad. Papi, estás dejando que esto te domine tanto que ya el cuerpo empezó a reaccionar. Claro que dudé. Yo pensé, voy a dudar de Dios. No. ¿Cómo lo expresé? En mi manera de vivir. Mi desconfianza en Dios me llevó a tomar decisiones como tú, no sé dónde estás, pues yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y yo tomé decisiones, o sea, actué de una manera en impiedad por dudar. Ese fue mi caso. ¿Cómo lo navegamos ahora? Ahora que te sientes ansioso, ahora que estás preocupado, ahora que sientes el dolor porque estás en medio de tu aflicción, porque te acaban de dar las peores noticias de tu vida. Porque tú no sabes si lo que estás viviendo es una pesadilla o es una realidad. ¿Cómo le sigo creyendo a Dios en medio de este dolor? ¿Cómo lo hago? Amén. ¿Cómo no dudo? Enséñame, ayúdame. Esa es una de mis metas en esta noche. Así que aguántame un ratito más. La palabra nos muestra que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos sin ser dominados por las preocupaciones y la ansiedad. Entonces la ansiedad violenta la voluntad de Dios para tu vida y se transforma en pecado porque le estamos faltando a la confianza en nuestro Dios. Jesús dijo que Dios tiene cuidado de ti. Nosotros dejar que las preocupaciones nos dominen es nosotros decirle a Dios, yo no soy más importante que las aves. Tú no me amas tanto como para estar conmigo en medio de esta tragedia. Porque no es que no te preocupes, te lo repito, no es que no te preocupes, no es que no te sientas ansioso. Es que le permitas el paso a las preocupaciones y a la ansiedad hasta el punto donde dudes de Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar. Porque ahí es donde la ansiedad se convierte en pecado. Cuando dudas de Dios. Cuando sientes que lo que a ti te pasó fue una sorpresa para Dios. Cuando sientes que lo que te pasó fue un castigo, mentiras del diablo. Cuando sientes que lo que te pasó es una sorpresa para Dios, mentiras del diablo. Así de difícil como suena,
así de real es. Dios está en control aún de esta tragedia. Dios está en control de todo lo que te pasa. Dios está en control. Él sabe todo lo que estás pasando. Qué duro, Ahmed. ¿Cómo puedo pensar que Dios va a querer esto para mí? ¿Yo tengo la respuesta? Yo no tengo la respuesta. Y tú tampoco la vas a tener. La palabra dice que Él es el soberano. Que Él es el que sabe todas las cosas. Nuestra mente nunca va a poder ser suficiente para entender eso. Que algo Dios tenía entre manos cuando Rocky se murió. ¿Yo no tengo explicación? No. Pero como Él es soberano, el plan de Él siempre va a ser mejor para nosotros que el mío. Aunque en mi mente no quepa cómo rayos esto va a ser para mí mejor que mis planes. Yo no lo entiendo. Que la pérdida de nuestro bebé era la voluntad de Dios. Que eso es lo que Él quería para mi vida, que yo pasara este dolor. Yo no lo entiendo. Pero yo no le puedo faltar a su palabra. Yo no lo entiendo, pero yo sigo pensando y creyendo que tú eres el soberano y algún día en tu misericordia tú me permitirás ver cómo tu plan era mejor para mí que el plan que tenía yo. ¿Esto es fácil? No. La Biblia lo dice que esto no lo podemos hacer solo. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos aceptar esto, que Dios es soberano, que Él sabe lo que hace. Por eso Pablo nos manda a orar, porque solamente intimando con Dios y orando es que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce en ti la confianza de que Él sabe lo que está haciendo. ¿Te entiendes? Por eso es que hay que ejercitar la piedad, porque aún en nuestra mente nunca vamos a entender el 100% la soberanía de Dios, porque según la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y Él es el único que sabe todas las cosas. Lo que pasa es que nuestra mente natural, ¿verdad? Tiende a querer saberlo todo, porque también eso es parte de nuestro pecado. Querer saberlo todo, querer saber lo que Dios hace, lo que piensa, lo que va a hacer. Y constantemente nosotros O estar en control. Alimentando, buscando saber qué va a pasar. Claro. Y ahí es que nos llenamos de ansiedad porque no llevamos la confianza que lo que va a pasar ya Dios lo sabe. Mira, si una de las características de Jesús era la confianza plena en el Padre, significa que yo persiguiendo ser como Jesús tengo que confiar completamente en el Padre. Yo dudar de que Dios está en control. Esto que me está pasando se le pasó. Esto tomó a Dios por sorpresa. Eso es decirle a Dios que yo no confío en que tú me amas lo suficiente como para cuidarme en medio de esta situación. Es rechazar la provisión de Dios para ti. Es duro. Por eso es que es un pecado respetable, porque es mucho más profundo de lo que nuestra mente posiblemente puede captar. Es peligroso. Es importante que escuchemos la verdad de Dios para cuidar nuestra confianza en el Señor. Ya yo te mostré lo que dice la Biblia sobre la ansiedad y sobre por qué es un pecado. Ya vimos que no es fácil. Ya vimos que nosotros no vamos a vivir sin ansiedad y sin preocupación. Que la promesa del Señor es habilitarnos para que eso no nos domine. No es que vas a dejar de preocuparte ni dejar de sentir ansiedad. Es que puedas descansar en Él para que no te domine. Entonces,
Permíteme ir un escaloncito un poquito más profundo para poder darle entendimiento y claridad al tema. La falta de confianza, cuando tú te preocupas y te da ansiedad, al punto de que tú desconfías de que Dios está en control. Cuando eso te domina al punto de que tú desconfías y dudas de que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida, eso no nace de la nada. La falta de confianza no nace de la nada. Hay cosas detrás de la falta de confianza que pueden estar ligadas directamente a que la ansiedad te domine. Voy a hacer un estatuto bíblico. Cuando digo que voy a hacer un estatuto bíblico es que voy a hablar la verdad de Dios. Cosas que la Biblia dice que son ciertas y así son. Dios es soberano. Está y tiene control de todo lo que hace. Todo lo que hace lo hace para su gloria y para el beneficio de sus hijos. Creer esto en medio de tu dolor se nos dificulta. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios da gloria a su nombre y me da beneficio a mí cuando estoy pasando lo que estoy pasando. Escúchame, hay cosas que no son para nosotros saber, pero lo vamos a ver más adelante. Yo te mencioné 2 momentos traumáticos de mi vida. Y por mucho tiempo peleé contra eso, porque en mi cabeza no cabía cómo esto me iba a hacer bien. Pero un día lo vi. Un día tuve paz. Un día entendí. ¿Qué entendí? Que Él está en control y que Él sabe lo que hace y que está en control aún de mi dolor. Y que aún en mi dolor Él se glorifica aunque yo no lo vea. Podemos estar de acuerdo de que Dios es soberano y de que está en control de todo lo que hace y que todo lo que hace lo hace para su gloria y para el beneficio de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, tu problema está en someterte a la voluntad de Dios. Tu problema está en aceptar la provisión soberana de Dios para tu vida. Tu dolor y tu problema está en aceptar que esto fue lo que me tocó vivir ahora y que me tocó vivir dolor. Yo sé que es duro, porque ¿quién de nosotros quiero pasar por el dolor? No, nosotros lo que queremos es prosperar en todas las cosas. Pero es que el evangelio no se trata de prosperar en todas las cosas. Eso es lo que mucha gente predica por ahí. Y a la primera que llega una situación, se mueren, se desconectan de Dios, dudan, renegan, se rebelan en contra de Dios. En ningún momento la Biblia te dice que todo en nuestra vida será prosperidad. Si Jesús mismo sufrió, Él tuvo preocupaciones, Él tuvo ansiedad y tuvo que orar. Le tuvo que decir al Padre lo que necesitaba. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En ningún momento la Biblia nos dice que todo va a ser prosperidad. No, te va a llegar el apretón del trabajo, donde te tuviste que mover para aquí, para allá, y de momento no te estaban ganando los mismos chavitos que antes, y tuviste que empezar a hacer ajustes, y tuviste que entregarlo, cambiar tu estilo de vida, porque eso fue lo que te tocó vivir. Vamos por encima, Dios está en control. Créele que Él te amó lo suficiente
como para alimentar los pajarillos y tú vales más que los pajarillos. Te tocó pasar por el periodo de dolor. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo soberano, Él sigue estando en control de tu vida y algo te quiere mostrar en medio de todo esto. No lo ves ahora, pues no te quites, vamos para encima, porque lo vas a ver en un momento dado. Mis amores, en el momento del dolor es cuando más debemos abrazarnos a Él, porque es el momento donde más fe se demanda de nosotros. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. En el momento de la prosperidad es fácil creerle a Dios cuando las cosas me van bien, pero ahora, Dios mío, ¿cómo es tu voluntad que yo esté pasando por este dolor? No, pero es que ahora es que se demanda la verdadera fe. Esta es la prueba de amor más grande. Cree en mí. Cree que te amé lo suficiente para entregar a mi hijo y que yo te voy a cuidar en medio de esto. Aunque tu dolor sea más fuerte que tú mismo, cree que yo te voy a cuidar. Nuestro problema entonces nace de no tener la voluntad para aceptar la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida y obedecer aun cuando esa voluntad significa un periodo de dolor. La ansiedad es un pecado. Porque cuando la ansiedad y la preocupación te dominan al punto donde tú dudas de que Dios está contigo, eso indica algo más profundo. Eso indica de que tú no crees que Dios está en control. Y mucho más indica de que no estás sometido, de que estás haciendo fuerza para tú someterte a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios significa un periodo de dolor, aunque la voluntad de Dios signifique un plan distinto al que tú tenías. ¿Lo estás viendo? Yo quiero mi agenda, no la que Él tiene para mí. Con eso es lo que verdaderamente nosotros estamos peleando. Y nosotros vamos a ser perfectos en esto, de que hoy pasé el dolor, pasé una cosa bien mala y mañana yo olvídate, Dios mío, tú estás en control y yo estoy bien. No, vamos a hacer perretas. Claro, no, te va a tomar un par de días, un par de semanas, un par de meses, a veces nos toma años nosotros salir de nuestra perreta y entender que aún los momentos de dolor han sido planificados por Dios para la gloria de su nombre y para el beneficio tuyo. ¿Qué beneficio, Ahmed? ¿Qué beneficio puede salir de esto? ¿Qué beneficio puede salir de esto? ¿Qué me ha pasado? ¿Tú sabes cuántas personas Vero y yo hemos podido consolar pasando por pérdida? ¿Sabes cuántas veces hemos ido a una oficina de un médico y hemos visto a alguien salir de la oficina del médico y nosotros reconocer el rostro de una pérdida sin que nos digan nada? ¿Sabes qué? Yo Duro, para que te escuchen, duro. Anyway, añadiendo a eso, voy a decir esto porque en realidad ¿verdad? Una pérdida, no importa la manera que sea, es una pérdida, ¿verdad? Y es algo que nuestro corazón, nuestra mente, no hay nada que lo pueda entender. Ahora bien, luego de pasar ese proceso, pasaron muchos años, yo te diría como alrededor de 3 años. Uh-huh. En esa haciendo fuerza, en esa pelea. Uh-huh. Y llegó a mí un familiar bien cercano mío, que amo con todo mi corazón. Recuerdo, claro que sí. Que llegó donde mí a simplemente decirme, tengo que hablar esto contigo. Y no con más nadie. Porque yo sentí en el corazón que era contigo, que tenía que hablarlo y no con más nadie. ¿Por qué? Esa persona sintió que era contigo y no con más nadie. Porque había sufrido una pérdida.
Y esa persona entendía que yo era la única persona que le podía... hablar con empatía. Ese día, yo entendí y le dije al Señor, si todo lo que yo pasé, si todo el sufrimiento, si todo el dolor que yo pasé era para este momento, escúchalo, valió la pena. Te puedo decir que valió la pena. Esa fue la experiencia de Vero. Casi 3 años después de lo que pasamos. Esta persona que amamos con todo el corazón le dijo, yo pasé por esto y yo tengo que hablarlo contigo, porque siento que tú eres la única persona que me va a entender. Cuando Vero terminó esa conversación, ella sintió la persona tan consolada que Vero se tuvo que ir a hablar con el Señor y decirle, si todo lo que yo pasé, yo lo pasé para poder consolar esta vida, estoy paga. Valió la pena. Mira lo que dijo Vero. Valió la pena. En ese momento tu dolor quedó redimido. Porque tienes la memoria, tienes el recuerdo de lo que pasamos, porque eso nunca lo vamos a olvidar. Tienes el recuerdo de lo que pasamos, pero sin el dolor. Eso es lo que va a pasar contigo. Ahora no te sientes así, pero va a llegar el día, si confías en tu Señor, si tú confías que aún en tu dolor Dios tiene el control, va a llegar un día en el que vas a poder recordar lo que te pasó y no te va a doler. Porque Dios se va a encargar de redimir tu dolor. En el caso de nosotros, mira lo que le pasó a Vero. Ella se sintió redimida porque pudo consolar a una persona a quien ella ama incondicionalmente. ¿Se entiende? Entonces te das cuenta que de momento nos podemos ver tolerando cosas que a nosotros pues no nos parecen muy importantes, pero son más profundas de lo que parecen. Y puedes estar pichándole a la preocupación que sientes y a la ansiedad. Y lo que verdaderamente puede estar pasando en tu corazón, que es donde Jesús dice que nace todo, lo que verdaderamente puede estar pasando en tu corazón es que tengo ansiedad porque no confío en que la voluntad de Dios es buena para mí en este momento. Porque yo no quiero dolor ahora, yo lo que quiero es prosperar en todo. Eso es rebeldía. Eso es no querer aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida hoy. Que las cosas no vayan como tú quieres en el trabajo, en tu matrimonio, en tu salud, en tu familia. Que sientes que debes estar ganando más chavo en una posición. A estas alturas te viste en otro lado, en estas alturas te viste con hijos, en estas alturas te viste con tal meta, con tal, qué sé yo, te imaginaste en otro lugar y te tocó un momento de dolor. Que las finanzas se apretaron, que el matrimonio no está en paz o resuelto, que los nenes están rebelados, están rebeldes, que te llegó la enfermedad, que perdiste el vuelo y te quedaste sin el avión, que el printer no quiere imprimir las cosas que necesito para poder entregar el trabajo. ¿Cómo confío que todo esto que me está pasando es la buena voluntad de Dios para mí? Cuando Pablo dijo, no te preocupes y ora, no quiso decir que orar era faltarle a la confianza en el Señor. Escúchame. Confiar en la absoluta y soberana voluntad de Dios no significa que no vas a orar para obtener resultados. ¿Se entiende? Confiar en la absoluta soberana voluntad de Dios no significa que no vas a orar para obtener resultados. Te lo dije ahorita. Cuando Jesús oró en medio de su sufrimiento, le pidió al Padre lo que él necesitaba. El problema no es que te preocupes.
es que eso te domine al punto de que no quieras ni orar. Que no quieras ni orar porque tú sabes que tú piensas, Dios no me va a contestar. ¿Para qué voy a orar? Si eso no va a cambiar nada. Mira cómo lo dice el autor del libro, Jerry Bridge. Es adecuado orar, que el Señor nos libre de cualquier circunstancia, pero siempre debemos hacerlo con la actitud de aceptar cualquiera que sea la voluntad de Dios para ti y que esa voluntad siempre será mejor que tu plan. Amén, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Si fuera fácil no lo necesitaríamos ahí. Exacto. Por eso es que traer la ansiedad como un pecado respetable es tan importante. ¿Cuán importante es lo que dice Dios para tu vida? Si Dios dice que Él te va a cuidar en todo lo que te pasa en tu vida, porque todo ya Él lo ha escrito y todo lo vio y todo lo sabe. Si Dios dice eso, ¿cuánto tú le crees? Claro que van a venir pruebas de amor. Él es el novio, tú eres la novia, tú eres su iglesia. Y va a llegar el punto en que el novio le va a hacer pruebas de amor a la novia. El novio te dijo que te amaba. Tú le dijiste a él te amo. Pues el novio va a exigir pruebas de amor. Entonces esto que te está pasando es una prueba de amor. ¿Cuánto tú me crees? ¿Cuán seguro tú estás de que yo te amo? Aún en medio de ese dolor, confía que yo te amo lo suficiente para cuidarte. Porque cuando la esposa mía cae en el hospital, yo cojo y estoy con ella allí. ¿Yo le puedo quitar el dolor? Yo la puedo operar, yo le puedo hacer un CT scan, yo le puedo hacer una placa, ¿yo puedo quitarle el dolor? No. Pero allí estoy con ella. Hay momentos en que te toca pasar por lo que te toca. Pero Él promete estar ahí. ¿Se entiende? Entonces, para ir cerrando ya nos vamos. Esto va a ser fácil para algunos. Yo creo que para todo el mundo va a ser fácil. Tú podrías reconocer hoy algunas de las circunstancias que te preocupan y que te causan ansiedad. ¿Podrías enumerarlas? Claro, yo sé que la mayoría de nosotros, esto y esto. ¿Podríamos estar de acuerdo en que a veces nos resistimos a aceptar la voluntad providencial de Dios? Especialmente cuando no van acorde con nuestra agenda. Quiero decirte que es de humanos que tú pienses que esto que te está pasando, que hagas fuerza, que te resistas a aceptar y a obedecer que este fue el tiempo que te tocó vivir, que este fue el tiempo que te tocó pasar. Es de humanos resistirte a aceptar el dolor. ¿Te acuerdas que nosotros no estábamos creados para el dolor? Pero que por culpa del pecado ahora tenemos que pasarlo. Y que Jesús vino a resolver ese problema. Y que llegará el día en que ya no tendremos ese problema porque Él regresará por nosotros. Mira, Dios tiene interés en ti. Con esto cierro. Dios tiene interés en ti. Tú le interesas a Dios. Lo que te está pasando no es una sorpresa para Dios. Contamos con sus promesas y con el ministerio hermoso del Espíritu Santo que nos ayuda. Por favor, mis hermanos,
mis amigos, usemos las herramientas que nos ayudan a confiar en Dios. Apoyémonos en sus promesas. Apoyémonos en la oración diciéndole al Señor lo que necesitamos. Apoyémonos en la asistencia del Espíritu Santo para que nos cuide y nos proteja de que nos domine la ansiedad y las preocupaciones. Dios se agrada de tus luchas. Cuando a ti te viene ese pensamiento, Dios, esto me está pasando porque es una consecuencia de algo, qué sé yo qué, un disparate de eso. O esto me está pasando y Dios no está en control. Si de momento tú te ves luchando y algo en tu mente te dice, no. Dios es Dios, Él sabe lo que hace. Esa lucha entre, le creo a Él, le creo a mi mente, le creo a Él. Esa lucha. Yo te tengo que decir que Dios se agrada de que tú estés en esa lucha. ¿Te acuerdas aquel soldado que le dijo? Jesús le preguntó, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hija? Y él le dijo, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa es la lucha. Yo sé que tú eres soberano, yo sé que todo lo que me está pasando tú lo tienes en control, pero ayúdame a creerlo, que no lo puedo aguantar. Dios se manifiesta en medio de esa lucha. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Esas son promesas para ti. ¿Entiendes? Él se agrada de que haga fuerza en contra de la incredulidad. El punto importante de las luchas es querer honrar a Dios a través de nuestra fe, aunque nuestra fe sea débil y sea imperfecta. Te voy a dar un plan de ataque, una palabra, una promesa, una oración y una pregunta que puedes hacerte en medio cuando sientas que la ansiedad y las preocupaciones te están dominando. La palabra que te voy a regalar, y con esto cierro, Salmo 139, 16. Apúntala para que te la repitas. Ponle en la nevera, como dice mi pastor. Salmo 139. Ese salmo es bello. Salmo 139, verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista dice, desde mi embrión, yo sé que tú me viste. Y en ese libro están escritas todas las cosas, sin faltar una de ellas. Todo lo que te está pasando ya estaba escrito en el libro de Dios. A Dios no lo tomó por sorpresa. ¿Se entiende? Él todo lo sabe y en su eternidad ya te vio. Y te vio sano. ¿Amén? Amén. Como Pablo dijo, no se preocupen, en cambio oren por todo. Una oración. Una oración para cualquier ocasión. Señor, ayúdame a reaccionar con fe de manera que honre tu nombre y tu voluntad providencial. Dame la sabiduría para saber cómo enfrentar esta situación que me preocupa sin dudar de que tú estás en control. Esa es mi oración sobre ustedes. Y número 3, cuando te sientas un poquito más durito, pregúntale a Dios a qué Él quiere que tú le prestes atención en medio de todo esto.
Porque si tú eres fiel, si tú me amas y tú me cuidas y tú sabes lo que me está pasando, tú no eres loco, tú me pusiste en medio de esta situación por algo que tú necesitas que yo mire. ¿A qué tú quieres que yo le ponga atención? Y haces la oración y lees la palabra donde dice que todo lo que te está pasando ya estaba escrito en ese libro. Mis amados, le he pedido a Dios que me llene de su amor y de su delicadeza para poder expresar este mensaje. Y mucho más cuando yo sé que hay mucha gente en medio de situaciones de dolor. Así que ha sido mi intención que nosotros podamos fortalecer nuestra confianza en Dios. Te dije verdades bíblicas. Si tú crees que Dios no es un mentiroso, creámosle a las verdades de Dios. El Señor está contigo en medio de tu dolor y lo estará. Amén. Créelo. Así que cuando sintamos que estamos siendo dominados por las preocupaciones y la ansiedad al nivel que nos hace dudar, recordemos su palabra, recordemos sus promesas, pidámosle a Dios que nos permita honrar su nombre aún en medio de temporadas de dolor. Y eche para acá para yo abrazarlo y ya está. Eche para acá para yo abrazarlo. No estés solo. Y lo pasamos juntito. Amén. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, te damos gracias, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre.